Pedro, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Roberto Torres para el programa Preguntas y Respuestas. ¿Cómo andás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Roberto. ¿Cómo te va? Bueno, finalmente han rechazado este 5%. Algo habías adelantado de que, bueno, parecía poco en el contexto, obviamente, de una situación inflacionaria como la que tenemos en el país, pero además han ratificado, obviamente, un paro para mañana de 24 horas. Sí, así es. Esa fue una de las definiciones más importantes que tuvo el Congreso en el día de ayer. Este 5%, lógicamente, es irrisorio, ¿no? Digamos, cuando vos ofreces un porcentaje que además tiene que ver con, digamos, una suma que si vos haces una medición, por lo menos no solamente de lo que ha sido la inflación del año 2021, sino, digamos, también con el interanual del 2020, claramente, digamos, correspondería a la inflación de un mes, ¿no? Entonces, nos parece que es irrisoria, que es una suma realmente que está muy por debajo de las pretensiones absolutamente legítimas que tienen hoy los trabajadores, en especial el sector docente. Por lo cual esperemos sin dudas que haya una mejora en la oferta. Nosotros hemos pasado una paritaria, a una reunión para el día, un cuarto intermedio, no me salía la palabra, un cuarto intermedio para el día lunes, pero creemos que esto debe rechazarse y cada uno de nuestros rechazos son no solamente desde un lugar de la retórica o el decir no porque no, sino a través de la movilización, ¿no? Digamos, y la acción directa, y en ese sentido creemos que va a ser muy importante la respuesta por parte de los docentes en toda la provincia, teniendo en cuenta que, insisto, más allá de lo que han planteado, digamos, a principios de año algunos economistas, lo cierto es que hoy tenés una inflación seguramente que a diciembre va a estar muy cercana o superando casi el 50%, y nosotros tuvimos a principios de año, en realidad, digamos, una propuesta pero que no superaba el 36-37%, y con este 5% que se agrega estamos en un 41%. A veces hablar de números tan fríos parece un poco, digamos, hablar con cierta especulación, pero nosotros realmente hoy lo que estamos diciendo lo estamos diciendo desde un lugar de necesidad, desde un lugar de cómo el salario no alcanza para llegar a fin de mes, cómo, digamos, los gastos más comunes que tenemos en general como trabajadores, como ciudadanos, ¿no? Digo, nos pasa absolutamente a todos. Son gastos que, bueno, digamos, no te permiten ni siquiera planificar, ¿no? Digamos, hoy hablar de cualquier porcentaje es estar hablando casi de un eufemismo, porque en realidad no sabes si tenés el 5, el 10, el 15, el 20, si eso en realidad en 2, en 3, en 4 meses, digamos, tiene algún tipo de sentido, por lo cual sí es muy importante que haya una continuidad, pero no una continuidad de reunirnos una vez por año, sino una continuidad mientras la inflación no se frene, digamos, una continuidad que tenga que ver, digamos, con una progresión permanente a la hora, digamos, de mesas salariales, ¿no? Desde ya. ¿Y qué expectativas tienen? Porque, bueno, la verdad que uno creía, Pedro, sinceramente, ¿no?, después de lo que fueron los resultados del fin de semana, de que en el contexto de la paritaria, que ustedes arrancaban el lunes justamente con la misma, y lo que esperan los gremios de la Administración Central para la jornada de mañana, el ofrecimiento tal vez iba a ser un poco mejor, digamos, ¿no? Tal vez en atención, obviamente, a esto que se ha planteado con tanto autocrítica en el contexto de las elecciones. Mirá cómo se mezcla una cosa con la otra, ¿no? Porque estamos hablando de... Sí, no, pero no es que se mezcle, creo que está todo en última instancia relacionado, ¿no? Cuando uno escuchaba, no tanto, digamos, el día de las elecciones, pero ayer, por ahí, digamos, con estos últimos días, algún tipo de autocrítica por parte del oficialismo, uno de los planteos tenía que ver con esto, ¿no? Digamos, claro, con el hecho de que se ha hecho mucho hincapié en cuestiones, digamos, de déficit fiscal y en realidad, digamos, se ha puesto muy poco dinero, digamos, en la circulación de la calle, pero también sabemos que el dinero circulando puede generar especulación y eso aumenta inflación. Bueno, digo, no quiero meterme en cuestiones puramente, digamos, economicistas, pero lo cierto es que el dinero en el bolsillo del trabajador no alcanza, y eso es algo absolutamente objetivo e innegable.
Y desde ese lugar yo no sé cuáles serán las estrategias. Yo creo que lo que hay que pensar es que si un gobierno se autodefine como muy popular y al lado de la gente, bueno, al lado de la gente y el ser popular también te define, digamos, el hecho de tus políticas de gobierno que tengas en cuanto a las pautas salariales, ¿no? Eso está claro. Cuando hay ajustes contra el trabajador, el elemento central es el salario y fundamentalmente el congelamiento del salario. Si no van a utilizar esa lógica, bueno, un 5% no puede ser, digamos, una muestra de lo importante que es para el gobierno, digamos, la recuperación salarial de los trabajadores. Creemos que tenemos que estar hablando de porcentajes mucho mayores. Por supuesto que, a ver, que se entienda que nosotros estamos en una reapertura de paritarias, ¿no? Claramente, digo, no es que es el 5% lo que estamos definiendo del año cuando ya tuvimos una inflación que desde agosto del año pasado hasta agosto, digamos, de este año superó el 50%. Claro. Estamos hablando, lógicamente, de que en el año 2021 el aumento que está ofreciendo, porque es acumulativo y porque todavía no lo cobramos todo, porque hay porcentaje de septiembre y porcentaje de octubre, es de un 41%. Ese 41% claramente está debajo, digamos, de los índices de inflación. Entonces, el costo de vida es diferente. El gobierno por ahí lo que te dice es el hecho de decir, bueno, pero miren que etcétera, lo que dijo es tal cosa, o lo que arregló es tal otra, y en Santa Cruz estamos, creo que dijeron en la paritaria, no sé, un 18, un 19% por encima del salario más bajo del país. Entonces te hacen una comparación con otras provincias, por ahí del norte del país, pero no te comparan el costo de vida. Entonces no, las comparaciones las hacemos de manera completa o no las hacemos, ¿no? Digamos, porque si no es parcializar algo y aprovecharlo en función de tu propio interés, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que exista, digamos, una propuesta superadora, que exista el diálogo. Nosotros decimos que es necesario siempre marcar una posición firme, una posición fuerte, consolidada por parte del sindicato, que nunca se mezcla ni se ha mezclado en la historia de nuestro sindicato, digamos, con alguna coyuntura electoral. Para nada. Nosotros hemos llevado adelante diferentes tipos de movilizaciones y medidas de fuerza cuando hay elecciones, cuando no hay elecciones, cuando hay pandemia o cuando no hay pandemia. Siempre desde la legitimidad de un reclamo que es argumentado en las asambleas, lógicamente, y definido en los congresos. Así que desde ese lugar tenemos esa seguridad y esperamos, lógicamente, que mañana se sumen muchísimos docentes, digamos, a esta jornada de protesta y fundamentalmente el día lunes tengamos una propuesta muy superadora que pueda volver nuevamente a ser discutida en los ámbitos, lógicamente, de resolución. ¿Cómo es la modalidad del paro? Aquellos que tienen presencial, sin concurrencia a las aulas, los virtuales se desconectan, digamos. Exacto, ¿Es exactamente. así? Así es la modalidad, porque, digamos, es una especie de paro bimodal. Claro. Lo estoy inventando ahora, ¿no? Pero digo, como en realidad todavía en la provincia de Santa Cruz hablan de esta famosa bimodalidad, más allá, digamos, que ha tenido, que hoy tiene la presencialidad mucho más fuerza que en otros momentos, lo cierto es que nuestra manera es esta. Está bien. El que, digamos, tiene presencialidad, lógicamente tiene que ver con la escuela y el que tiene virtualidad con la desconexión, pero todos tratemos de estar todos en la calle. Esto es lo que realmente, digamos, le venimos, porque es la manera también de hacer visible cuáles son nuestras problemáticas. ¿A qué hora y dónde se juntan obviamente? Eso se está definiendo porque se define en cada una de las localidades, lógicamente, y estamos pensando en algunas cuestiones por ahí un poco más regionales, pero seguramente ya después del mediodía vamos a tener lugar y hora como para, bueno, digamos, poder hacerlo público y que todos conozcan de alguna manera cómo se va a llevar adelante la movilización. Me pregunta acá un oyente que está escuchando y me dice, consultarle a Corma si hay un porcentaje ideal, y es un poco lo que decías vos al principio, ¿no? Porque yo entiendo al gremio que tiene la intención, obviamente, de obtener cualquier tipo de mejora en el bolsillo del trabajador docente, pero también deben tener el temor de que si piden determinado porcentaje se pueden quedar corto en función del aumento de la inflación, ¿no?
Exactamente. No sé si la palabra es temor, pero por lo menos ese resguardo, ¿no? Que vos decís, Claro, bueno, si vos tenés variables económicas que son estables, como puede suceder por ahí en otros países, y vos decís, bueno, miren, a principio de año de alguna manera se define ya un presupuesto, como bueno, es lo que está sucediendo, porque, digamos, este presupuesto va a estar basado en que la inflación de este año, ya sea definido por el INDEC en el caso de la Argentina, y también por las proyecciones que hacen las consultoras privadas, es de 30%, y no tiene ningún tipo de objeción, bueno, listo, nosotros nos podemos manejar a partir, digamos, de ese porcentaje. Ahora, en nuestro país, lamentablemente, digamos, eso es una utopía absoluta. Digo, claro, el ministro de Economía dijo 29% a principio de año. En 3 o 4 meses ya tuvo, lógicamente, que cambiar el discurso porque, lógicamente, el promedio era casi de 4 puntos por mes. Sí. Entonces, desde ese lugar, cuando no tenemos esa estabilidad, cuando no sabemos cuál va a ser el freno de la inflación, cuando algunos te hablan de cuasimonedas, cuando algunos te hablan, lógicamente, de procesos de dolarización, cuando vos tenés, por ejemplo, ¿no, Roberto, algo que por ahí muchos ciudadanos lo padecemos, lo sufrimos fundamentalmente, digamos, nosotros hablamos como parte del sector docente, pero sabemos que le pasa a muchísimos ciudadanos de la provincia. Cuando vos tenés que alquilar, por ejemplo, es una problemática enorme vivir en la Argentina, ¿no? Digo, ¿por qué? Porque es uno de los pocos países en donde tenés absolutamente desregulada la ley, digamos, de alquileres. Sí, entonces, vos tenés aumentos de acuerdo al lugar, a la cara, o a lo que cómo se levantó, digamos, el propietario en ese momento y dice, hoy aumento 30, 40, 50, 60, 70, 80%, y hemos tenido aumento de alquileres casi del 100%. Entonces, si no hay ningún tipo de regulación en cuanto a eso, ¿no? Y el alquiler no es un tema menor, tenemos muchísimos trabajadores que no tienen vivienda propia, ¿no? Entonces digo, cuando vos tenés situaciones donde hay porcentajes que en realidad, digamos, son absolutamente imprevisibles, también para nosotros es difícil tener ciertas seguridades a la hora de decir, bueno, en realidad, digamos, esto estará bien, estará mal, no es tan sencillo, pero bueno, eso también enriquece el debate en nuestras asambleas, en nuestros congresos, y tenemos que, lógicamente, estar discutiendo diariamente, semana tras semana, e ir analizando también la coyuntura en un país demasiado coyuntural, ¿no? Pedro, como siempre es un gusto. Un abrazo grande. Gracias, muy gentil por atendernos. Gracias a vos, Roberto. Un abrazo. Buena jornada. Estábamos charlando allí con Pedro Cormac, el secretario general de la DOJAC provincial.